Padre. Noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Pues hoy vamos a hacer un tema muy bonito, pero muy controversial también por lo que implica, que es el de amigos y enemigos del reino de Dios. Así que vamos a empezar haciendo una oración. Hoy el texto es el del trigo y la cizaña del Evangelio, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a pedirle al Señor que nos permita hacer trigo, porque de alguna manera en nuestro interior también hay bien y hay mal, no solo hay bien. En nuestro corazón tenemos bien, pero también tenemos un poquito de mal nosotros ahí. Tenemos a veces odios, rencores, resentimientos, avaricia, tenemos a veces otro tipo de males y pecados que nos esclavizan y nos hacen contrarios a la voluntad de Dios, contrarios al reino de Dios, y nos impulsan también a dañar muchas veces incluso a los demás y dañar el proyecto de Dios para la humanidad. Así que contribuimos y muchas veces también contrarrestamos el reino de Dios. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por nuestra vida, por cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, porque en medio de todo queremos conocer tu palabra, queremos convertirnos más a ti, queremos ser mejores cristianos, queremos ser colaboradores en la construcción de tu reino, queremos dar lo mejor de nosotros, Señor, pero muchas veces, como dice San Pablo, terminamos haciendo el mal que no queremos y se nos dificulta hacer el bien que queremos. También nosotros, Señor, hemos sido enemigos del reino de Dios en algún momento. También nosotros hemos contrarrestado el reino de Dios, nos hemos opuesto a él con nuestras actitudes, con nuestros actos, nuestras limitaciones humanas, y hoy queremos pedirte que nos ayudes a convertirnos también a ti. También nosotros estamos necesitados de conversión. También nosotros queremos ser trigo, Señor, queremos ser tus colaboradores, queremos ser tus colaboradores en la construcción del reino de Dios, que uses nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, que nosotros seamos tuyos para que podamos dar lo mejor y ser luz, ser sal, ser fermento en medio del mundo. Queremos familias constructoras del reino de Dios. Queremos comunidades constructoras del reino de Dios. Queremos ser una iglesia que se ponga a tu servicio, y no siempre es fácil, Señor. Tú sabes que la voluntad la tenemos, pero muchas veces nos cuesta ser coherentes entre lo que creemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Danos tu gracia, la fuerza de tu Espíritu Santo, para que podamos convertirnos más a ti y ser testigos de tu reino en medio de este mundo tan necesitado, un mundo que vive en tinieblas, Señor, que está necesitado de tu luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El tema de la semana pasada estuvo muy bueno también, porque es un tema fundamental. Ustedes la semana pasada estudiaron ser prójimos, la parábola del buen samaritano. Es una parábola fundamental, es única en el Evangelio de San Lucas, solo San Lucas tiene esa parábola. San Lucas es único en una serie de parábolas que agrega más allá de Mateo y Marcos. Y una de las parábolas más significativas es la parábola del buen samaritano. Ustedes estudiaban que nosotros, los constructores o los que queremos ser constructores del reino de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, tenemos que reconocer a los demás como nuestro prójimo. Y la parábola es bien hermosa porque pone a enemigos
Y ahí pone el ejemplo de qué significa ser prójimo. Un samaritano y un judío. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se podían ni ver, eran realmente enemigos, tienen la misma raíz de descendencia, tienen la misma raíz, vienen del mismo tronco, podríamos decir nosotros, se separaron con el tiempo. Sobre todo cuando, ahí voy un poquito a la historia, en el año 720 antes de Cristo, el imperio asirio destruyó 10 tribus, las tribus de Israel, y el pueblo asirio era muy cruel en varias cosas, y lo que hizo fue traer extranjeros y se llevó la mitad de la población, un poquito menos de la mitad de la población de los israelitas, se los llevó a otros lugares, no sabemos a dónde, y trajo extranjeros a vivir a Israel. La idea del imperio era que se mezclaran y una vez mezclados perdieran identidad. Y si perdían identidad, entonces ya era muy difícil que hicieran una revuelta porque perdían ideales, perdían fuerza como comunidad. Entonces ya nos iban a levantar otra vez en contra del imperio asirio. De ahí nacen los samaritanos, son la mezcla de los israelitas con los paganos. De ahí nace, de esa mezcla nace lo que llamamos nosotros el pueblo samaritano, que después se instala en una parte de lo que ellos llaman Samaria, que es un pedazo de tierra, ahí se instalan ellos y ahí viven. Los israelitas, los judíos, los ven a ellos como impuros, los ven a ellos como mezclados y por tanto son de alguna manera lo peorcito para el pueblo judío. Al punto que cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que el pueblo judío va también al exilio en el año 586? Cuando regresan, los que se le oponen para que ellos reconstruyan el templo son los samaritanos, porque los samaritanos tienen su propio templo. Acuérdense ustedes del Evangelio de San Juan, capítulo 4, la samaritana. ¿Dónde tenemos que rendir culto? ¿Aquí o en Jerusalén? Dice. Ni aquí ni en Jerusalén, dice. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice Jesús. Porque los samaritanos tenían su templo, su propio templo, no iban a Jerusalén. De hecho, los judíos destruyen el templo de los samaritanos. Bueno, eran enemigos, ese es el punto. Explicar por qué eran enemigos no se podían ni ver. Era realmente escandaloso ver a un judío platicar con una samaritana. Para los judíos, las samaritanas vivían eternamente en impureza. Decían ellas, las mujeres samaritanas, siempre tienen menstruación, decían. Porque para el pueblo judío, derramar sangre es signo de impureza. Entonces ellas siempre son impuras. Es imposible tomar como esposa a una samaritana. Porque es mujer impura y te hace impuro a ti. Por eso, cuando Jesús está platicando con la samaritana, los apóstoles se sorprenden, porque un judío está platicando con una samaritana en despoblado y cerca de un pozo. Es casi como se nos va a casar Jesús, porque casi todos los matrimonios se inician cerca de un pozo. Así que son enemigos acérrimos, y ahí está la parábola del buen samaritano. Un hombre que es enemigo de otro es el único que es capaz de mirarlo con ternura y con misericordia. Y la pregunta es, nosotros, lo que dice San Mateo en el capítulo 6, amen a sus enemigos. Mi prójimo es mi enemigo. Mi prójimo es el que me cae mal. Y Mateo incluso lo explica con palabras más claras. Dice, de hecho dice, es fácil amar a los que te aman. ¿Qué haces de extraordinario si amas a los que te aman? Nada. Lo mismo hacen los que no creen en Jesús, aman a los que los aman. Y si oras solo por los que te caen bien, ¿qué haces de extraordinario? Nada. También los paganos hacen lo mismo. En cambio, tú ama a tus enemigos. Eso te hace cristiano. Tu enemigo es el prójimo. Tu prójimo es aquella persona que de alguna manera se te hace difícil y apreciarla, y pues sabes que tienes que tenderle la mano. Esa era la parábola. Por eso, cuando el Papa Francisco dice queremos una iglesia samaritana, es eso, queremos una iglesia misericordiosa, una iglesia capaz de tender la mano, una iglesia que no juzga a la primera,
Eso es lo que queremos. Nosotros queremos ser una iglesia samaritana, una iglesia que es capaz de detenerse en el camino para ayudar al que sufre, para ayudar al que pasa momentos difíciles, aunque sea tu enemigo. No es fácil, pero ese es el ideal. Hacia ahí tenemos que tender, construir una iglesia samaritana. En ese contexto, ahora, entonces empezamos el otro tema, el tema amigos y enemigos del reino de Dios. Mateo 13, 24 al 28. Jesús les propuso otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Trigo y cizaña conviven en el mismo terreno. El terreno es el mundo, el terreno es nuestro corazón. El terreno somos nosotros, pero también es el mundo. Ahí conviven amigos y enemigos del reino de Dios. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿somos amigos o somos enemigos del reino de Dios? Creo que intentamos ser amigos, pero a veces nos comportamos como enemigos del reino de Dios. No es tan fácil. Este tema es un tema, por eso les decía yo, es un tema controversial, es un tema que necesita mucho discernimiento, que necesita mucha capacidad de comprensión y de análisis. El texto nos lo pone medio fácil al principio. El reino de Dios que Jesús anunció tiene amigos y enemigos. Es la parábola del trigo y la cizaña, la que mejor nos ilustra acerca de la coexistencia entre los miembros del reino y sus enemigos. Los hijos del reino son la buena semilla, es decir, aquellos en los que el reino dará sus frutos. La cizaña, por el contrario, es identificada con los hijos del maligno. Los enemigos del reino se confunden con los miembros del reino de Dios, dice. Es el segundo apartado. ¿Quiénes son los enemigos del reino de Dios? Por eso les digo que no es tan fácil, porque San Juan, en la primera carta de San Juan dice que los enemigos viven en medio de nosotros. Los enemigos están entre nosotros. Los enemigos, podríamos decir nosotros en palabras más modernas, aunque Jesús ya usaba este ejemplo, los enemigos son muchas veces lobos vestidos con piel de oveja. Los enemigos, San Juan dice, el enemigo supremo es el anticristo. Y el anticristo está en medio de nosotros. El anticristo es el que nos divide. El anticristo no es un ser extraño que vendrá al final del mundo, no, dice Primera de Juan. El anticristo es el que divide a la comunidad, el que divide a la familia, el que nos divide. Él es el anticristo. Nosotros podríamos decir que los enemigos del reino están dentro de la iglesia, que es la constructora del reino de Dios. No siempre están afuera, aunque también hay enemigos del reino afuera, pero están adentro. Y se confunden. Podemos verlos como trigo siendo cizaña. O podemos creer que somos trigo y que sí, tal vez nosotros mismos tendemos un poquito más a cizaña, en vez de ser trigo. Muy bien. Dice en el párrafo 2 del punto 2, los enemigos del reino no necesariamente se oponen de forma clara al reino, sino que se confunden con miembros. Por ello es necesario identificarlos. ¿Quiénes son los enemigos del reino de Dios? Cuidado, porque nosotros luego empezamos a tirar piedras a los techos ajenos y nuestro techo es de cristal. Nosotros podríamos decir fácilmente quiénes son los enemigos del reino y podemos enumerar a muchas personas. Pero muchas veces los principales enemigos del reino están entre nosotros, en medio de nuestra comunidad. Ahí estamos y tal vez somos nosotros mismos en buena medida esos enemigos del reino de Dios.
¿Quiénes son los enemigos del reino? Vamos a enumerar algunas cualidades o más bien antivalores de estos enemigos del reino de Dios. Cuando ustedes tengan tiempo, lean Gálatas capítulo 5. De manera especial, los versículos 17 en adelante. Las obras de la carne, menciona San Pablo: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, dice, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Gálatas 5, versículo 18 en adelante. Los enemigos del reino son de alguna manera los que impiden que el proyecto de Dios crezca en medio de nosotros. Yo pondría como en primer lugar, aunque Pablo no la tiene en primer lugar, pero el principal antivalor del reino de Dios es la soberbia. Yo pondría la soberbia. San Pablo lo llamará con otras palabras, y menciona mucho San Pablo la vanagloria, dice San Pablo. La vanagloria es buscar la gloria humana y no la gloria de Dios. Es el ansia de poder. ¿Y en la iglesia hay ansia de poder? No me contesten ustedes, solo piensen. ¿Cuántas veces nos hace daño el ansia de poder en la iglesia? Es triste y se ve en todos lados, se ve en muchas ocasiones. A veces eso nos impide incluso ser auténticos, el ansia de poder. Para permanecer donde estoy, puedo yo muchas veces tender a la poca autenticidad. La vanagloria, la soberbia, es un primer antivalor. Un segundo antivalor que yo enumeraría porque hace mucho daño en el mundo y en la iglesia también, y en las familias: la avaricia. O codicia, como ustedes quieran. Codicia, avaricia, ambición lo llama San Pablo, ambición desmedida, podríamos decir nosotros, porque hay ambición buena también, ambición desmedida de dinero, de riqueza. Ustedes me dirán, ¿y por qué las personas que son avaras o codiciosas son enemigos del reino de Dios? Basta ver alrededor cuánta pobreza se ha generado. Hoy celebramos la independencia nosotros y podríamos decir nosotros con mucha facilidad que los enemigos del reino de Dios también son enemigos de Guatemala, porque la corrupción viene de la codicia. Y miren que cuánta corrupción hay en Guatemala, es increíble. Hablando con algunos políticos decíamos, Guatemala se mantiene en pie porque es realmente rica, porque con todos los saqueos que ha sufrido ya deberíamos estar en la quiebra hace ratos como Estado. Pero sin embargo, gracias a Dios estamos de pie. Dios quiere mucho a Guatemala, pero la corrupción es un mal bien enraizado en nuestro medio y empieza desde las familias. No empieza en las élites, empieza en las familias y después se arraiga en las élites de nuestro país. Así que la codicia es un antivalor porque destruye las oportunidades de otros. Normalmente la codicia exagerada se transforma en antijusticia. Y Dios quiere un mundo justo. El proyecto de Dios es un mundo justo, un mundo donde todos seamos hermanos, donde todos tengamos posibilidades de desarrollo, donde todos tengamos las posibilidades de vivir dignamente, no siendo ricos, pero vivir dignamente todos. Eso es lo que Dios quiere, que todos tengamos lo necesario para vivir, para comer, que todos tengamos una vida digna, podríamos decir. Y cuando hay codiciosos, avaros, que destruyen, que impiden que esto suceda, entonces son enemigos del reino de Dios. Por eso la avaricia está nombrada ahí como, podríamos decir nosotros, ambición desmedida. Así que la corrupción es un enemigo del reino de Dios también, por supuesto.
¿Qué otro antivalor? Por supuesto, un tercer antivalor, podríamos decir nosotros, es la indiferencia. Indiferencia es un antivalor. Los indiferentes son enemigos del reino de Dios. La indiferencia es lo opuesto a la misericordia. Cuando veamos las cualidades, los valores del reino de Dios, la misericordia va a ser uno de esos. La indiferencia. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de que estudiaron hace 8 días, la del buen samaritano? El sacerdote y el levita pecan de lo mismo, indiferencia. Ven el dolor y pasan el arco. Eso es indiferencia. Indiferencia es que nosotros sepamos que hay gente que tiene hambre y no hagamos nada al respecto. Eso es indiferencia. Indiferencia es que sepamos que hay niños desnutridos y nos crucemos de brazos. Y no demos, yo sé que no podemos solucionar estos problemas, pero al menos colaborar con un granito de arena, con una semillita, algo podemos hacer. Pero la indiferencia es cerrar los ojos para no ver la realidad, para que no nos duela ni nos lastime. La indiferencia es entonces, los indiferentes son enemigos del reino de Dios. Porque los indiferentes son los que pasan de largo ante el dolor y ante el sufrimiento. Recuérdense Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Esa es la indiferencia. Vengan benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los constructores del reino de Dios? Los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y encarcelado y me visitaron. Ven ustedes la diferencia, los amigos y los enemigos del reino de Dios. San Mateo dirá los cabritos, y de otro lado están los cabrotes o los cabroncitos, aquellos que de alguna manera en italiano se dice son furros, son astutos para enriquecerse y a costa del dolor de los demás. Son indiferentes por naturaleza. Después podríamos enumerar nosotros el ansia de placer, también como todos los vicios que hay en el mundo que también son contrarios al reino de Dios, porque de alguna manera desintegran la dignidad de la persona. Piensen en todos los vicios que ustedes quieran, y esos vicios es también los que los promueven, y porque hay gente que se enriquece a partir de los vicios. Los que promueven los vicios y los que los consumen, de alguna manera son enemigos del reino de Dios. Son contrarios al reino de Dios. Porque hay gente que quiere vivir sumergida en los vicios, quiere vivir sumergida en este mundo. Ustedes no se imaginan todo el daño que hace la trata de blancas. ¿Saben qué es la trata de blancas? Es la prostitución, pero ahora no es prostitución pagada, sino que se roban a las personas, se roban a las niñas, a los niños, y después los prostituyen. Ya ni siquiera le pagan, sino que de alguna manera los esclavizan sexualmente. ¿Eso es algo real? Sí. Pasa aquí en Guatemala. Pasa en todo el mundo. Y a veces nosotros vivimos de espaldas a esa realidad, hasta que nos toca de cerca. Hasta que alguien cercano a nosotros es secuestrado, entonces nos ponemos alertas de este problema, pero el problema existe. Así que todos los vicios que enriquecen a ciertas personas y todos los que consumen esos vicios para vivir en un mundo de placer sin responsabilidad, son enemigos del reino de Dios. Podríamos seguir enumerando muchas cosas, pero son muchas. Solo quiero enumerar una última. Jesús es muy duro con los enemigos del reino de Dios que están dentro del mismo reino, de la misma iglesia, de la misma comunidad eclesial. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, al final del discurso del Sermón del Monte, Jesús dice, y algunos dirán, Señor, Señor,
y hasta harán milagros en mi nombre, pero no son de los míos. Aquí lo enumera de alguna manera Mateo 7:14, si quieren búsquenlo en su Biblia. Guárdense, 7:15, perdón, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, falsos profetas que vienen con disfraces de ovejas, falsos líderes que quieren enriquecerse a partir de la palabra de Dios. Cuidado con esos falsos líderes que usan la fama para enriquecerse a sí mismos, llevar una vida según sus necesidades, pero no les interesa la palabra de Dios. Solo la utilizan para su propio beneficio. Esos son los falsos profetas. Los que le predican a la gente lo que la gente quiere oír. Cuando uno le pregunta a algunas personas, ¿y por qué vas a tal iglesia? Ah, es que qué bonito habla el pastor, qué bonito habla el padre. Pero ¿y qué dice? Pues nos hace reír. ¿Y qué dice? Pues es que nos divierte, pero ¿eso es palabra de Dios? ¿Eso es realmente palabra de Dios? Falsos profetas son aquellos que dicen lo que quieres escuchar. No apelan a tu conciencia, no apelan a un cambio real, sino que te dicen lo que quieres escuchar. ¿Hay falsos profetas en medio de nosotros? Sí. Tenemos que tener el discernimiento para saberlos distinguir. Por sus frutos los conocerán, dice. Ahí está la clave que Jesús nos da. ¿Cómo distinguimos a un falso profeta? Por sus frutos los conocerán. Ellos construyen el reino o construyen su propio reino. Ahí está el discernimiento. Son misericordiosos, son justos, son fieles, o en cambio todo lo contrario. Por sus frutos los conocerán. Así, todo árbol malo da frutos malos, y un árbol bueno da frutos buenos. No se les olvide, dice Jesús. Un cristiano que es trigo va a dar trigo como fruto. La cizaña dará cizaña como fruto. ¿Cómo conoceremos entonces a los falsos profetas? Por sus frutos. Si sus frutos son buenos, no son falsos profetas. Si sus frutos son malos, son falsos profetas. No por las palabras, ni por las apariencias, ni por la vestimenta, no, por sus frutos. Ahí se conoce, y ahí se conoce un buen cristiano también. Los frutos delatan a un buen cristiano. Si vive la justicia, si vive la misericordia, si vive la fidelidad, es un buen cristiano. Es amigo del reino de Dios. Versículo 21, capítulo 7 de Mateo, siempre, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Quién es el enemigo del reino de Dios? El que dice Señor, Señor y hace milagros en nombre del Señor, pero no cumple su voluntad. Y por eso se los digo, porque ahí sigue diciendo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces yo declararé, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Pero si hasta milagros hicimos en tu nombre, no los conozco. Hicieron milagros, pero no hicieron mi voluntad. Expulsaron demonios, pero no hicieron mi voluntad. No basta decir Señor, Señor, para ser un constructor del reino de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿quiénes son los enemigos del reino dentro de la iglesia? Los que dicen Señor, Señor, muchas veces, incluso muchas buenas predicaciones, muchas alabanzas, mucha misa, mucha oración, pero poca acción, diríamos nosotros. Los que hacen, tal vez, y todos podemos estar ahí en esa categoría. Así que no lancen piedras rápido al vecino, porque todos podemos entrar ahí en esa categoría. Y todos tenemos techos de cristal, no se les olvide. Tenemos techos de cristal. Todos podemos estar ahí entre estas personas que dicen Señor, Señor,
voy a mi misa, hago mis oraciones, pero después ando hablando mal de la fulana, ando levantando chismes de la sutana o del mengano, ando destruyendo a las personas, juzgándolas, condenándolas, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se da en María Auxiliadora, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de otras parroquias y de otras comunidades. ¿Ven ustedes cómo este tema tiene que cuestionarnos realmente a nosotros? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Somos amigos o enemigos? Yo no me atrevería a decir si soy amigo o enemigo. Yo solo me atrevería a decir intento ser amigo del reino de Dios. Intento ser amigo del reino de Dios, pero muchas veces me comporto como enemigo, sin querer. Pero muchas veces me comporto como enemigo del reino de Dios. Intento ser amigo. Muy bien, ahí sigue el Evangelio, pero no tenemos tiempo. Solo terminamos con la parabolita que hay al final del capítulo 7, es hermosísima porque de alguna manera nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás construyendo? ¿Sobre arena o sobre roca? ¿Tu cristianismo dónde lo estás construyendo? ¿Sobre apariencia o sobre la voluntad de Dios? ¿Sobre apariencia de una vida religiosa piadosa? Cuidado, porque ese es un peligro enorme. Mucha piedad y poca misericordia. Mucha piedad y poca justicia. Mucha piedad y poca fidelidad. Y poco cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es un peligro enorme que tenemos nosotros que evitar. La piedad no es mala. No es mala, es buena. Las procesiones son buenas, el rosario es bueno, la oración es buena, nos fortalece, nos anima, nos da ánimos. La Eucaristía, Dios me guarde, es lo mejor que podemos tener. Yo no sé si ya leyeron un mensaje que sacó el cardenal Salá en nombre del Papa Francisco, donde dice, la titula, voy a buscarlo aquí. Vuelvan a la misa, dice. La Eucaristía es real, no virtual. Vuelvan a la misa. La Eucaristía es real, no virtual, dice. Es decir, no podemos todos juntos, pero volvamos a la misa en la medida de nuestras posibilidades y según lo vaya permitiendo la norma civil. Hay que intentar volver a misa. No nos acostumbremos a la misa virtual acostados en la cama, con los poporopos, me imagino yo a ustedes ahí viendo la misa el domingo con poporopos, no sé si eso lo hacen ustedes, pero es un peligro enorme, ¿verdad? Y tomando cafecito y no sé qué más, ¿verdad? Ojalá que no más, pero es un peligro enorme que terminemos banalizando lo sagrado, que terminemos haciendo ridículo lo sagrado. Es un peligro, ¿eh? Pero yo lo que le quería decir es esto, mucha piedad y poca justicia, pocos valores es un peligro que tenemos que evitar. Para eso están estudiando ustedes. Sigan con mucha misa, sigan con mucha oración, sigan con mucha piedad, amen las procesiones, pero que eso se produzca en frutos. Por sus frutos los conocerán. Cuando lleguemos allá a tocar la puerta del cielo, no nos van a preguntar a cuántas misas fuiste, cuántas procesiones cargaste, cuántos rosarios rezaste. No nos van a preguntar eso. Recuérdense que nos van a preguntar. ¿Cuántas veces estuve hambriento y me diste de comer? ¿Cuántas veces estuve sediento y me diste de beber? Es decir, ¿cuántas veces fuiste misericordioso? ¿Cuántas veces fuiste justo? ¿Cuántas veces fuiste solidario? ¿Cuántas veces perdonaste de corazón incluso a tus enemigos? ¿Cuántas veces transmitiste la fe a tus hijos, a tus nietos? ¿Cuántas veces insististe en la vivencia de los valores? Eso nos van a preguntar realmente. Esos son los frutos que cuentan al final. Y todo lo demás, toda la piedad, entonces, ¿para qué sirve? Para alimentarnos, para darnos la fuerza del Espíritu Santo. Toda la liturgia de la iglesia y la piedad de la iglesia es como el abono. No son los frutos, es como el abono.
Pero una vez echado el abono, picada la tierra, echado el abono, ¿qué se espera? Frutos. Se esperan frutos de nosotros. Paso al otro punto porque nos va a llegar la Navidad aquí. Los hijos del reino, ¿quiénes son? Ya lo dije de manera indirecta, pero ¿quiénes son los hijos del reino? El punto número 3. ¿Quiénes son los hijos del reino de Dios? Los que viven los valores. Ya enumeramos los valores, algunos valores, pero si ustedes quieren, vayan otra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu son, o el fruto del Espíritu es, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 22, Gálatas 5, versículo 22. Amor es el primer valor. ¿Amor a quién? A todos. Todos son mi prójimo. También la vecinita que te cae mal, sí, en primer lugar ella. También el familiar que te hizo daño, sí, también él. Él es tu prójimo. También aquella señora chismosa de la parroquia, cuyo nombre no recuerdo, sí, también es tu prójimo. Amor, justicia, misericordia. La misericordia y el amor van de la mano. La misericordia es la puesta en práctica del amor. La misericordia es la puesta en práctica del amor. La solidaridad, el perdón, ¿qué otros frutos o qué otros valores hay en la construcción del reino de Dios? Por supuesto, la valentía a la hora de construir el reino de Dios. La honestidad, pondría yo, aunque va en el tema de la justicia, pero a veces necesitamos distinguir justicia y honestidad. Integridad, diría incluso, más allá de la honestidad, integridad de vida. Estos son los valores del reino de Dios. Y en la medida en que intentamos vivir estos valores, somos constructores del reino de Dios. Y a ver ustedes, así, piénsenlo, ¿Guatemala necesita gente que construya el reino de Dios? Guatemala necesita familias que en su interior eduquen para construir el reino de Dios. Y ahí vendría una pregunta muy importante. ¿Ustedes son familias que educan para la construcción del reino de Dios? Ahí ya cada quien responde. Y si le crece la nariz, no es mi problema. A cada uno se arregla con San Pedro. Pero piensen esto, es muy importante que realmente nos ubiquemos. Yo les repito, no me atrevería a decir si soy constructor del reino de Dios, yo solo me atrevería a decir que lo intento, cayendo muchas veces. Pero muchas veces tengo techo de cristal y por eso es difícil juzgar a los demás cuando yo sé que la primera pedrada me van a afectar, ¿verdad? Es decir, el juicio no es bueno, sino la ayuda mutua para crecer como cristianos. Cuidado, el punto 5. Cuidado, que fácilmente se puede pasar de amigos a enemigos del reino de Dios. Fácilmente el trigo se puede volver cizaña. Ahí tenemos textos para ejemplificar esto. Mateo 23, 13 al 33. Ese es un texto durísimo, una crítica que San Mateo hace a los fariseos. 23, ¿qué les dije? 13. Aquí está, 23, 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes dicen, ciertamente no entran y ni dejan entrar a los demás. Está
hablándole Jesús a los dirigentes religiosos. Ustedes están enseñando mal la palabra de Dios, dice, porque ustedes insisten más en las tradiciones de los hombres que en la voluntad de Dios. Y ni entran ni dejan entrar. Engañan a la gente por preservar sus intereses. Ay de ustedes, ahí siguen los ayes, es una queja dura de Jesús contra los dirigentes, guías ciegos, dice. Jesús les habla a los guías ciegos que piden la ofrenda, dice, e incluso en contra del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre. Eso es lo que dice en el versículo 16 en adelante. Ustedes hacen preservar una ley humana para su beneficio personal, incluso por encima de un mandamiento. Guías ciegos. Ustedes se van a ir al barranco y se los van a llevar a los demás. Ahí entra el tema del diezmo y la exigencia del diezmo, a veces brutal en nuestros medios. Ustedes saben que todo el Nuevo Testamento menciona pocas veces el diezmo. Mateo 23, 23 es en contra del diezmo. Y de ahí la carta a los Hebreos capítulo 11, pero hablando de Melquisedec y de la ofrenda que Melquisedec hace, pero después no se habla del diezmo. El diezmo es más bien una tradición del Antiguo Testamento y tiene también sus matices. No, el diezmo no es una exigencia cristiana. La ofrenda responsable, sí, ahí sí tenemos textos amplios sobre la ofrenda cristiana, es decir, capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios habla sobre la ofrenda, pero no está hablando de diezmo, sino que la ofrenda y que gran parte de esa ofrenda se dedica a los pobres, dice. La ofrenda que se dedica a los pobres. Así que cuidado ahí, etcétera, etcétera. Así que cuidado, porque nosotros siendo muy religiosos podemos transformarnos en enemigos del reino de Dios cuando no buscamos su voluntad, cuando terminamos buscando nuestro propio interés, predicando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Estamos transformándonos en enemigos del reino de Dios. ¿Con Jesús o contra Él? Punto 6. Jesús es radical y pide cambios radicales en nuestra vida. Recuérdense el texto de Apocalipsis 3, las cartas, una de las cartas, ¿qué dice Jesús? Concretamente es la carta, permítanme, no recuerdo, pero es capítulo 3, versículo 13 más o menos, del Apocalipsis. Ahí dice concretamente, o fríos o calientes, tibios los vomito de mi boca. O fríos o calientes, tibios no. Cristianos tibios somos la mayoría, tristemente. Ahorita les voy a buscar el texto para que lo tengan ustedes. Es versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Concretamente lo que les estoy diciendo es versículo 15. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Duro, ¿eh? Duro. A mí cada vez que leo esto me duele enormemente porque Jesús pide radicalidad y no estamos dando radicalidad. Radicalidad en los valores. Y en los valores es cuando más tibios somos según nuestra conveniencia. Como me conviene apoyar a este político porque me va a dar trabajo y a mis 2 hijos, entonces aunque no sea lo mejor, ahí voy. Como me conviene callar, están haciendo un trance ahí, pero me van a pasar un poquito, me van a mantener el trabajo, me callo y cierro los ojos y abro la bolsa. Es decir, fácilmente podemos caer en la tibieza. Fácilmente podemos caer en soy cristiano porque oro, rezo el rosario 3 veces al día, pero mi compromiso con el mundo es muy poco o casi nada. Es decir, que la tibieza es algo fácil. ¿Contra Jesús? ¿Con Jesús o contra Jesús?
Pues si somos tibios, no estamos con Jesús. Pues yo creo que aquí ya, después de esto, podríamos hacer una hermosa confesión ustedes. El punto 7 ya lo vimos, el mal y el bien coexisten incluso en nuestro corazón. Ojalá que abunde más el bien y que el mal cada vez se vaya erradicando un poquito, pero coexisten el bien y el mal en el mundo y en nuestro corazón, y en la iglesia también coexiste el bien y el mal. Los celos, las envidias, los rencores, ahí están a la orden del día. Si tú vives los valores del reino de Dios o lo intentas, se intenta ser frío o caliente, es decir, decidido, radical, no tengas duda, te perseguirá. Si intentas ser radical, te perseguirá. Si intentas vivir coherentemente el Evangelio, no tengas duda, encontrarás rechazo en la misma iglesia, en la misma familia, en el trabajo, en el mundo entero, encontrarás rechazo. Los hijos del reino de Dios son perseguidos. Jesús mismo murió por causa del reino de Dios, por ser coherente con el proyecto de su Padre Celestial. Así que si hicieron eso con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Pero ustedes, dice el punto 9, no teman a los enemigos, que pueden, dice, matar el cuerpo, pero no matan a la persona en sí misma. Porque el dueño de la vida nos protege, es decir, pueden matarte, pero no pueden destruir tu vida eterna. Tú vivirás. Ya no me gusta hablar de alma porque aquí la palabra es psique en el griego, pero psique puede significar vida, no alma necesariamente. Lo que dice el texto literalmente es pueden arrancarte o matar el cuerpo, pero no pueden matar tu vida. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar tu vida. Literalmente eso dice. La vida no la pueden destruir. Tenemos, a la hora de tener el Espíritu Santo, tenemos vida eterna. Y por último, el punto 10. Ustedes después ya ven la tarea despacio. Terminamos con el punto 10. ¿Hay constructores del reino de Dios fuera de la iglesia? Sí. Hay que decirlo con humildad y sencillez. Hay evangélicos que viven mejor que nosotros, que no son fanáticos, que no son irracionales, que intentan vivir una vida coherente. Lo hay. Hay musulmanes que intentan vivir una vida coherente. Hay judíos que intentan vivir una vida y que son incluso personas que colaboran con el mundo, que ayudan a través de sus recursos. Hay gente que da lo mejor de sí, recursos muchas veces en dones, maestros que a veces no son ni siquiera cristianos, pero que tienen una capacidad de entrega a los alumnos desbordante, que realmente impregnan la vida de esos niños. Hay gente, maestros que caminan horas para llegar a una escuela y lo hacen realmente por amor a la profesión, no porque sean cristianos. Es decir, fuera de la iglesia hay amigos del reino de Dios. Jesús lo dice, ustedes pueden leer, ahí está en el libro el texto. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús respondió, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede hablar luego mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Hay muchos que no están contra nosotros y que están a nuestro favor, que construyen el reino de Dios, desde su pequeñez, desde su humildad. O también gente que ama a la humanidad y que da lo mejor por ella. Activistas sociales, y podríamos enumerar mucha gente que no es cristiana y que ama el reino de Dios y que lo construye sin saberlo, porque construye una humanidad nueva, construye un mundo de dignidad para todos. Al final, para eso somos la iglesia, para construir el reino de Dios. La iglesia existe para
hacer realidad el proyecto del Padre Celestial. Preguntas, comentarios, sugerencias, ya que somos poquitos, pueden preguntar, tenemos 5 minutos. Reclamos, inconformidades, disensiones, desacuerdos, con confianza. Ustedes hablen entre amigos. Activan su micrófono y me dicen. Padre, buenas noches. Buenas Una, noches, una Haroldo. pregunta. Siempre he oído del anticristo, ¿ya? Siempre lo he oído tanto con los evangélicos, con los mormones, incluso con nosotros, pero realmente no me ha quedado muy claro. Bien claro, no me ha quedado. Es una figura compleja. San Juan, por ejemplo, habla del anticristo y dice que el anticristo está en medio de nosotros, ya aquí, ahora, dice. Es el que divide a la comunidad, el que confunde a la comunidad. Cuando San Mateo o los evangelios sinópticos hablan del anticristo, hablan de manera apocalíptica y hablan de una figura que vendrá, un falso profeta que vendrá al final y confundirá a los hombres, y que será ese lobo vestido de oveja, alguien que aparentemente te lleva al bien, pero que en realidad te lleva al mal. Ustedes me dirán, ¿y hay de eso? Sí. Hay gente que hace mucho bien, pero que promueve el aborto, que promueve la eutanasia. Hay filántropos que, sin embargo, quieren de manera a veces incoherente mantener a la gente en su pobreza, en su ignorancia. Ustedes no se imaginan todas las tramas que hay en esa gente poderosa que intenta que los pobres y los pequeños no se desarrollen, no crezcan. Les interesa tener corderos en vez de tener líderes y comunidades. Ahí está el anticristo, diríamos nosotros, el mal haciendo su obra. Pero es una figura compleja, no es fácil de explicar, Haroldo. La iglesia muy tempranamente usó la figura para expresar, por ejemplo, los enemigos de la iglesia. Al principio eran los emperadores, los anticristos. Después fueron otros personajes que se opusieron a la iglesia. Después, cuando se dividió la iglesia, Lutero y otros usaron la figura del anticristo para etiquetársela al Papa. Y así ha ido evolucionando la figura, pero está muy mal usada, en otras palabras, la figura. La figura del anticristo es, en pocas palabras, el mal que se disfraza de bien, en cualquier instancia del mundo. Ese es el anticristo. Yo así lo pondría en pocas palabras, el mal que se disfraza de bien y que intenta alejar a los hombres de la verdad. Por ejemplo, la ideología de género. Cuidado, la ideología de género tiene cosas muy malas de fondo y cosas muy bonitas, pero que en realidad son mentiras disfrazadas de verdad. Y así confunden, ¿no? Y al final te dicen, mira, vos puedes ser lo que querrás. Si mañana se te ocurrió que querés ser gato, pues puedes ser gato y te pones la cola y comes comida de gato y actúas como gato y todo el mundo tiene que aceptar que sos un gato. Y la verdad no existe. No, pero si la verdad sí existe, es Dios, la verdad no, la verdad no existe. Entonces es algo que se disfraza de bien, pero que en realidad es malo. Y eso es lo pequeño, pero hay cosas grandes también, ¿verdad? Por ejemplo, cómo disfrazan la minería, la disfrazan de algo bueno, cuando en realidad lo único que quieren es enriquecerse 3 o 4 personas a costa de toda una nación. Y así sucesivamente, podríamos enumerar muchas cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Sí, fíjese que eh, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Fíjese que a mí eh, siempre me han dado, por ejemplo, un poquito de desconfianza algunos sacerdotes que salen pues de repente, ¿verdad? Y que son muy mediáticos, ¿verdad? Antes era mucho de ver, bueno, hay algunos que salían antes, por ejemplo, antes era
de ver en televisión, ¿verdad? Pasa el tiempo y de repente, ¿y qué pasó con el padre de Miami? Ok, que lo acusaron de no sé qué, entonces tuvo que renunciar, ¿verdad? Y otro padre, sí, él era muy bueno, pero de repente estaba saliendo con una mujer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, padre, ¿qué? Porque uno los mira, ¿verdad? Y pues llevan mensajes bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de detrás de eso? ¿Se mete el enemigo ahí? ¿O ya venían, pues, no sé, en caminos torcidos, ¿verdad? No sé. Es difícil, yo creo que es muy complicado porque hay que juzgar, o más bien no habría que juzgar, pero hay que ver cada caso es diferente, ¿verdad? Eh, Cada caso es diferente y por eso hay que verlo despacio. Yo creo que el punto aquí no es que todos los que sean mediáticos sean malos, sino que cuáles son las razones que te mueven a buscar ser mediático. Por ejemplo, si estás haciendo tu trabajo y eso de alguna manera te hace relevante ante la sociedad, pues bendito sea Dios. Pero si lo estás buscando como ambición personal, la fama, entonces, y usas la palabra de Dios para buscar la fama por cualquier medio, y hasta te transformas en un payaso predicando la palabra de Dios para ganar notoriedad, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Ahí es diferente. O engañas incluso diciendo que haces milagros o que haces exorcismos y engañas a la gente de esta manera, entonces, con tal de ganar notoriedad, entonces sí, ya ahí hay un defecto muy profundo de fondo, ¿verdad? Incluso una persona mala, que es trigo y que gane notoriedad, tiene la parte humana que en cualquier momento puede fallar, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que es difícil juzgar si cayó porque desde el principio era malo o más bien era bueno y tropezó. Es difícil en este caso, hay que analizar caso por caso, creo yo. Lo que sí está mal es buscar la fama por buscarla. Incluso a costa de manipular la palabra de Dios y hacer un chiste de la palabra de Dios, por ejemplo. Es un ejemplo, pero podría ser otras cosas que podemos hacer con tal de ganar fama. ¿Alguien más? Con confianza, vamos. Hola, padre, buenas noches. Bueno, Buenas noches. frente a los sacerdotes, ¿no aplicaría lo que dijo Jesús en algún momento? Cuando dice, hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Sí, sí, él Sí, lo esa dice parte a en mí el me contexto encanta de y me los... sirve bastante. Gracias. Sí, sí, cabal en el capítulo 23 que estábamos leyendo de la crítica a los fariseos, ahí es donde dice eso Jesús. Ajá, Aplica gracias. porque cuando alguien, un sacerdote honrado, intenta hablar de la palabra de Dios, pero está lleno de debilidad y de fragilidad, va a fallar tarde o temprano. Por eso poner la confianza y los ojos en un sacerdote, yo creo que hay que apreciar a los sacerdotes, y lo digo porque yo soy sacerdote, pero no fundamentar mi fe en ellos, no fundamentar la fe en los sacerdotes. La fe solo se fundamenta en Jesús. Y los sacerdotes creo que cuando hablan honradamente de la palabra de Dios, los invitan a ustedes continuamente al cambio, o los invitamos al cambio, aunque dentro de nosotros haya fragilidad, debilidad y pequeñez también. Yo veo muy valiosos sacerdotes que han sido honestos, honrados, e incluso cuando han caído, han seguido siendo honestos y honrados. Y yo creo que esto es importante. Así que sí aplica esta parte de hagan lo que ellos digan y no lo que ellos hacen. No siempre lo que ellos hacen, porque a veces también hay sacerdotes que dan buen ejemplo. ¿Alguien más? Ya no hay más. Quedó claro todo. Muy Eh, bien. Ángel. Otra cosa. Fíjese, padre, que
como pues uno ha crecido en la iglesia, ¿verdad? Pero, ay, Dios mío, cuando empezaban a salir noticias y noticias y noticias, cosas malitas de algunos miembros, ¿verdad? Prominentes. Pues obviamente uno se sentía mal, ¿verdad? Porque era, en este caso, ¿verdad? Como pertenecemos a la iglesia, pues si algún miembro hace algo, entonces ahí sí es toda la iglesia, ¿verdad? Porque pertenecemos a todo. Pero, por ejemplo, un pastor evangélico hace algo, entonces solo dicen, el pastor de una iglesia en la zona no sé qué hizo algo, ¿verdad? Entonces, yo sufría con eso. Pero un día estaba escuchando esa parábola, ¿verdad? Entonces ya me sentí más tranquilo porque muchas veces la había oído, pero no he escuchado así profundamente, ¿verdad? Porque al final dice ahí que Jesús sembró, pero vino el enemigo, ¿verdad? Y metió cizaña. Entonces ya cuando comprendí eso, creo que me sentí más tranquilo, ¿verdad? Porque ya me sentí más tranquilo porque al final es obra ¿cómo se llama? Del enemigo, ¿verdad? Entonces ahí ya quedé más tranquilo, ¿verdad? Entonces, era lo que quería decir. No, sí, yo creo que hay dos cosas y con esto vamos a concluir. Una cosa es que en la iglesia hay bien y hay mal, como en nuestro interior mismo y en el mundo mismo hay bien y hay mal y cohabitan y nosotros estamos aquí porque queremos luchar porque el bien vaya poco a poco reinando en nuestras familias y en nuestra iglesia y en nuestro mundo. Muchas veces van a hablar mal de la iglesia y también yo creo que eso tiene que hacernos reaccionar. ¿Por qué la iglesia es la institución más perseguida del mundo? Aun cuando también las otras iglesias tienen también sus pecados, tienen sus debilidades y sus miembros que se equivocan continuamente. ¿Por qué la iglesia es la más perseguida? Algo tiene que haber de fondo en esto, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera la iglesia es la que más claridad tiene sobre la moral que defiende y por eso es la que es la más perseguida. Las otras iglesias depende de su líder, depende de su denominación para ver de alguna manera qué moral defienden, pero la iglesia no, la iglesia está muy clara en sus principios, aunque hayan miembros después que confundan y que equivoquen las cosas, pero la iglesia como institución tiene muy claros los valores y la moral que defiende. Y eso es lo que muchas veces hace que sea la institución más atacada. Pero también hay que reconocer que también en la iglesia han habido miembros malos. Y ojalá que nosotros podamos dar buen testimonio de la iglesia y en la iglesia. Ánimo, somos trigo. Ojalá que no nos convirtamos en cizaña. Todos somos trigo. Así que ánimo a todos a luchar por construir el reino de Dios. Seamos amigos del reino y que hoy realmente luchemos por dar frutos buenos en nuestra vida. Que tengamos una hermosa piedad de oración, de sacramentos, pero que esa piedad dé fruto en nuestra vida. Les doy la bendición, ya se nos hizo tarde, les doy la bendición y les deseo que estos temas los ayuden a crecer realmente y a madurar como cristianos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Ánimo, que Dios los bendiga, los aprecio mucho y construyamos una iglesia que sea realmente reflejo del reino de Dios. Gracias por participar y gracias por perseverar. Feliz noche a todos. Gracias, Feliz Padre. noche. Buenas noches a Todos. Feliz noche a Gracias, todos. Padre. Buenas Don Mateo. noches. Buenas noches. Noche. Descansen Dios los bendiga. todos.